Hola familia, ¿cómo están? Nos gozamos que sigan con nosotros para aprender juntos la palabra de Dios. Como saben, hemos estado estudiando el libro de los Hechos y hemos aprendido bastante, pero hoy haremos una pausa sobre este libro para meditar y reflexionar sobre un pasaje maravilloso y muy conocido, el cual, como toda la Escritura, tiene el poder de darnos una mejor condición de vida delante de Dios, alentándonos al bien hacer, al bien ser y al bienestar. A lo largo de la historia humana, uno de los anhelos más grandes del hombre es ser feliz y busca las maneras de lograrlo. Se esfuerza mucho para conseguir ese objetivo, acudiendo a la asesoría de psicólogos, terapeutas, consejeros y asistiendo a programas, congresos, conferencias que ofrecen las formas y opciones de ser feliz en esta vida. Muchos buscan el deleite de la felicidad. Unos logran ciertos destellos de felicidad y otros no logran lo que quieren ni obtienen lo que desean para ser feliz. Y al final, muchas veces, terminan en una tragedia. Pero entonces, ¿qué es la felicidad y en qué consiste? ¿Cómo se adquiere? En el Salmo 105 puedes leer todo lo que el hombre necesita para tener el beneficio de la dicha. Leamos los primeros 5 versículos solamente. Salmo 105, 1 al 5 dice: Bendice alma mía a Hashem, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Hashem, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mira esos beneficios que Dios da. Perdona, sana, rescata, favorece, sacia. Y el Salmo sigue. Y la respuesta a todo eso debe ser bendecir a Dios. Pero ¿cómo experimentamos todos esos beneficios que nos llevan al bien hacer, al bien ser y al bien estar? Muchos pasajes nos dicen cómo. Hoy veremos uno de ellos. Vamos a leer juntos el pasaje y escuchemos el consejo de Dios. Leamos. Salmo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Hashem está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Hashem conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Habiendo leído todo el Salmo y teniéndolo en cuenta, estaremos meditando solo en los primeros 3 versículos. Este Salmo 1 empieza con una de las palabras más deseadas para el hombre. ¿Quién no quiere ser bienaventurado? Pero esta bienaventuranza de la que habla este Salmo no es como el hombre se lo imagina. Cuando leemos Mateo 5, nos damos cuenta de quiénes son los bienaventurados. Los que lloran, los que sufren, los que padecen persecución por causa de la justicia. Y uno podría decir: ¿cómo puede ser bienaventurado uno que sufre y padece tribulación? ¿Y cuál es la justicia que les aporta ese beneficio de la bienaventuranza? El Salmo 1 nos enseña acerca de ese beneficio y nos advierte de lo contrario. Y permíteme leer al menos los 2 primeros versículos en hebreo. Será importante, así que te pido que me tengas paciencia al hacerlo. Leamos. Salmo 1:1 dice: Bienaventurado el varón. En hebreo dice: Ashrei Haish. Para empezar, este Salmo 1 empieza con la palabra hebrea Ashrei, que la han traducido como bienaventurado, pero es una palabra que está en plural. La palabra en singular es Esher y significa dicha, felicidad, bienaventuranza. Y en plural
que es como está escrito en este versículo, resulta una palabra curiosa. Ashrei, que no es precisamente bienaventurados o felices o dichosos. Hay quienes han dicho que Ashrei significa doblemente feliz, tratando de acercarse más al sentido de esa palabra, y estuvo cerca. Pero más bien la traducción de Ashrei sería bienaventuranzas, dichas, regocijos, felicidades, de tal manera que el texto sería bienaventuranzas o dichas en el varón. Es decir, lo que sugiere el texto es que hay dichas en el varón que lo hace feliz, válgame la frase. Ahora, la pregunta es, ¿en cuál varón hay Ashrei? Dichas. Conociendo mejor la palabra Ashrei, sigamos leyendo para saber acerca del hombre en quien hay dichas que lo hace feliz. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Como podemos observar, el varón o varona, considerando también a la mujer, en el que hay dichas, es aquel que no participa en tres acciones pasivas sobre sus respectivas situaciones. Y notemos que están en pasado. Dice que el varón en el que hay dichas no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado en lugares de los que practican lo malo. Y aunque está en pasado, el consejo es para tomarlo en cuenta, para ponerlo en práctica desde hoy. No tomar parte con aquellas personas que intentan privarnos del gozo. Así que veamos cada una de las situaciones. Primero dice, Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En hebreo es Ashrei Haish. Ashrei lo halach ba'atzat reshaim. Y esto es dichas en el hombre que no anduvo, que no acudió en consejo de reshaim. Esta palabra reshaim se traduce como malos, impíos, culpables. La palabra en singular es rasha y significa culpable, condenado. La palabra describe a una persona que ha sido sentenciada como culpable. Recordemos que el salmo está en pasado. Un rasha en nuestros días recibirá la sentencia de culpable si no se arrepiente y recapacita. Así pues, un rasha rechaza a Dios y su consejo, es decir, se resiste a la palabra de Dios, la Torá y el Evangelio, como dice Juan 3, 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es un rasha, un culpable, condenado porque no ha creído en el nombre de Yeshua. No cree que Yeshua es el Señor, ni a sus palabras. No cree en el Evangelio, que por la palabra es anunciada. Entonces, el consejo que podría darte un rasha será de su propio corazón, de su propio pensamiento, de su propia opinión y juzgará según sus ojos. Y puede ser una buena persona con intenciones buenas, pero si no te lleva al consejo de Dios y te da su propio consejo, rechazando el de Dios, ese es un rasha. ¿A quién acudes cuando necesitas consejo? ¿O qué tipo de consejo das tú? ¿Es según tu opinión o es según verdad? Isaías 8, 19, 20 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el tiempo de Isaías había muchos encantadores y adivinos que hablaban cosas de su propia sabiduría y opinión, que eran agradables al oído. Eran reshaín, culpables, pues no hablaban conforme a la ley y el testimonio. En el pueblo de Dios están filtrados los reshaín y están haciendo partícipes a muchos creyentes para que hablen conforme a sus pensamientos y no conforme a la palabra de Dios. Pero también en el pueblo de Dios hay hombres sabios que hablan conforme a la ley y el testimonio. Sé uno de ellos o busca uno de ellos. ¿Por qué gastar tu tiempo y dinero en consejos de personas
que te alejarán del beneficio de Dios y anularán las dichas que fueron preparadas para ti. Busca a Dios y prepárate para dar el consejo de Dios. No pensemos ni actuemos como un rasha, un sentenciado culpable, porque no hallarás dichas si participas en su consejo. Entonces, dichas hay en el hombre que no anduvo en consejo de malos, es decir, que no acudió al consejo de los reshaín. Leamos el siguiente caso que hay que evitar. Entonces, Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. En hebreo dice, Ashrei Haish, Asher lo halat ba'atzat reshaim, Ubderef hataim lo amad. Esto es, dichas en el hombre que no anduvo en consejo de reshaim, ni estuvo en camino de hataim. Hay distintas palabras que se traducen como pecadores. Los reshaim son pecadores también, pero la palabra hataim, que se traduce como pecadores, en este versículo, tiene una descripción muy particular. La palabra en singular es hatá. Esta palabra la encontramos en Levítico, donde se señalan los diferentes tipos de sacrificios. Pero leamos lo que dice Levítico 4, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Hashem sobre cosas que no se han de hacer. Levítico 4 habla de uno de los sacrificios llamado Korban Hatá, sacrificio por el pecado de error. Este se ofrecía cuando alguno pecaba por error o sin intención en alguno de los mandamientos. Al que pecaba de esa manera se le llamaba Joté. Y Joté es alguien que peca por equivocación, pero que no lo sabe, que no se da cuenta de su error. Así que cuando uno pecaba por error, que era un Joté, pero después se daba cuenta de su error, se arrepentía y ofrecía este sacrificio especial, el Korban Hatá, y le era perdonado. Dejaba de ser un Joté. Pero la palabra que sale en este Salmo 1 es Hatá, en plural es Hataim. Y un Hatá es aquel que al haber pecado por error y se dio cuenta después, no hace nada. Es decir, pasa por alto su error sabiendo que es pecado y permanece en él. Se acostumbra al error, incurre constantemente en pecar en lo mismo. Hace de ese error su costumbre, su estado natural. Lo sabe pero no lo reconoce. Era un Joté que pasó a ser un Hatá, porque convierte su error, su pecado, que fue sin intención, en una práctica intencionada. Le es común y normal. Entonces el Salmo 1 dice, hay dichas en el varón que no estuvo en camino, en las formas, en las maneras de andar de un Hatá. Hay dichas en el varón que no hace de sus pecados de error un hábito, sino que corrige su andar, se arrepiente y pide perdón. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, es un Hatá. Se habitúa al pecado. Si tú sabes que estás en un error, que es pecado, estás en las formas, en las maneras, en el camino de un Hatá. Te estás acostumbrando al error y no experimentarás las dichas, es decir, estarás alejándote de ser un varón en quien hay dichas. Todos pecamos, cada día llegamos a ser un Joté. Pecamos sin intención, sin darnos cuenta, pero cuando llegamos a entender nuestro error, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y confesar nuestro pecado, alejándonos de él. Los errores se deben corregir, pero si no aprovechamos la oportunidad de arrepentirnos y confesarlo, estaremos pasando de ser un Joté a ser un Hatá, y nos alejamos de la misericordia la cual necesitamos cada día. No permitamos que eso pase. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La consigna es no pecar, guardar los mandamientos, pero si pecas y te das cuenta, no permanezcas en ello. Tenemos a alguien que nos defiende, un abogado que nos fue dado, a Yeshua. Hemos aprendido que Dios es amplio en perdonar. Acércate a Él. Si has sido un Joté y hoy te has dado cuenta de tu pecado, no pases la línea para convertirte en un Hatá. Arrepiéntete y confiésale a Dios tus pecados.
apartándote de ellos para que alcances misericordia. Ponte a cuentas y que haya dichas en ti. Si necesitas ayuda, acércate a aquel que te lleve a la ley y al testimonio, que conoce y vive la palabra de Dios. Y si has permanecido en el error mucho tiempo, sabiéndolo, hoy es el día y la noche no ha llegado. Pero el Señor viene pronto y el tiempo está cerca. Aprovecha la oportunidad y acércate a Él, pues su benignidad te guía al arrepentimiento. Bien, dichas hay en el varón que no acudió al consejo de los Reshaín, ni estuvo en camino de los Hataín. Veamos el tercer caso. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En hebreo dice, Ashrei Haish, Asher lo halaf balzat reshaim, Uvdereb hataim lo amad, Uvemoshav ledzim lo yashab. Bueno, aquí la palabra que se traduce como escarnecedores es ledzim. Ledzim, este tipo de personas no saben refrenarse, no tienen dominio propio. Todo lo que hablan o dicen es turbio. Confunden a muchos. Esos son los ledzim. La silla donde se sienta un led, que es el singular de ledzim, es la expresión que se usa para establecerse. Así que hay ledzim que se establecen aún en la congregación para confundir a muchos, a los santos, como dice en Gálatas 1:6-7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esos son los ledzim que confunden a muchos, pervirtiéndolos con sus palabras y pervirtiendo el evangelio de Yeshua. Y el resultado de la confusión que emana de ellos es alejarse de Yeshua. Los ledzim no profundizan ni desarrollan relaciones, no afirman la comunión con Dios por su inestabilidad. Dichas hay en el varón que no se establece en la posición de los que confunden, de los que son inestables. El consejo de ellos es confuso. Dice 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Donde hay confusión, no hay paz. Las palabras de los ledzim son inestables, sus acciones son inestables, y cualquiera que se establece en la silla de ellos, en la posición de ellos, está estancado por la confusión y confunde a otros. No sabe a dónde ir ni por dónde ir. Su vida es inestable y duda de la fe, manifestando su falta de sabiduría. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Un ledzim necesita purificar su corazón, acercándose a Dios, para que deje de ser inconstante en sus caminos, turbulento en sus maneras de vivir, voluble en sus formas de actuar. Si te parece que te has establecido en silla de ledzim, aún estás a tiempo y tienes la oportunidad de purificar tu corazón, tus pensamientos, acercándote a Dios por medio de Yeshua. Hazlo pronto, no tardes. Entonces, hay dichas en el varón que no acudió al consejo de los reshaim, ni estuvo en camino de los hataim, ni se ha establecido en la silla de los ledzim. Pero estas acciones son pasivas. Es decir, el verso 1 dice, no anduvo, no estuvo y no se sentó. El varón en quien hay dichas no hace lo que no le conviene, pero le es necesario hacer lo que conviene para mantenerse lejos de lo que no conviene, es decir, lejos de los reshaim, hataim y ledzim. Y el Salmo muestra lo que le conviene. Leamos. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Hashem está su delicia. Ki'im betorat Hashem gebzo. Esto es, sino que más bien en la Torah de Hashem se deleita. Las tres acciones pasivas del verso 1 requieren las dos acciones del verso 2, y aquí está la primera.
Hay dichas en el varón que no anduvo, no estuvo y no se sentó con los que practican pecado, sino que en la Torá de Dios, en aquello que lo orienta a procurar el bien ser, el bienestar y el bien hacer, se deleita. La palabra que se ha traducido como delicia es hebzó, que significa se deleita, se agrada, se complace y le es placentero. Consideremos los versículos siguientes. Salmo 119, 77 dice: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Salmos 119, 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Salmo 119, 143 dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. El deleite en la ley de Dios, en la Torá, puede librarte de las cadenas de la aflicción y la angustia que procuran los reshaim, hataim y letzim, y te hace sabio para vivir el bien ser, el bienestar y el bien hacer. Cuando tú te deleitas en la palabra de Dios, procuras que haya dichas en ti, ashrei, y puedes causar un efecto favorable a los que viven alrededor tuyo, porque estarás proclamando los hechos poderosos de Dios en tu vida. Piensa en las cosas en las que te deleitas. Por ejemplo, casados. Ustedes se deleitan, se recrean con su mujer cuando han invertido tiempo en ella y todo lo que implica. Cuando no inviertes tiempo en tu mujer, no hallarás deleite. Así también es importante invertir tiempo en la escritura, comprobando la buena voluntad de Dios en las experiencias que te permite vivir, sean buenas o malas. Apartemos buen tiempo en la escritura. Sigamos leyendo. Entonces, Salmo 1:2 dice: sino que en la ley de Hashem está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En hebreo es Ki'im betorat Hashem, hevzo, u betoratov yekge, yomam balaila. La segunda parte de este verso dice: y en su ley medita día y noche. Es decir, siempre. No es que te la pases estudiando todo el día, sino que lo que estudies, medítalo. Esta palabra medita es la palabra hebrea yevge, y el verbo es hagá, que se traduce como meditar. Esta palabra también es gemir, rugir, y se entiende mejor como ronronear. Y en su ley ronronea siempre. ¿Sí? La idea es como la que hace un gato o cualquier felino. Por ejemplo, Isaías 31:4 dice: porque Hashem me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. La palabra ruge es hagá. Un cachorro de león o un gato, cuando ruge, o mejor dicho, cuando ronronea, no lo espanta nada, pues se siente seguro, pues está en su territorio, en un ambiente de protección que le brinda confianza, felicidad, y sabe cómo debe proceder. Deleitarse y meditar en la escritura es pasar tiempo en ella confiado y protegido en su consejo para proceder hacia el bien ser, el bienestar y el bien hacer. Es decir, para que haya dichas, alegrías en nosotros y poder resistir a los reshaim, hataim y letzim. Deleitarse y meditar en la escritura es sujetarse a la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Pero leamos nuestro versículo final de hoy. Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No te lo leeré en hebreo, pero podemos notar aquí el bien ser, cuando dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. También podemos notar el bienestar, cuando dice que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Y por último, podemos notar el bien hacer, cuando dice: y todo lo que hace prosperará. Dichas en el varón que satisface esta condición de bien ser, bienestar y bien hacer. Esta es una vida confiable y segura que el adversario quiere destruir. La felicidad no es algo que se deba tener, es algo que llega a ser en nosotros cuando buscamos esa condición agradable y segura de bien ser, bienestar y bien hacer. Yeshua nos da la seguridad de bien ser, somos hijos de Dios por medio de Él. Nos da la seguridad de bienestar, pues hemos recibido sus mandamientos para andar en ellos.
y procurar lo bueno. Y nos da la seguridad de bien hacer, porque hemos recibido el Espíritu de Santidad para obedecer y aprobar lo mejor. Y en esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Yeshua hay dichas para el varón que dispone su corazón a su voluntad. Acércate a Dios, pues Él ha dado el camino, y el camino es Yeshua, por quien tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Sé un varón y una varona en quien hay dichas. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito sea tu nombre y bendito tú que distingues a tu pueblo sobre todas las naciones, habiendo dado tus mandamientos para ponerlos por obra, y en los cuales también nos adviertes de los riesgos que hay en este mundo, y de los hombres que intentan alejarnos de tu presencia y de tu voluntad, exponiendo con astucia y elocuencia sus propios consejos y caminos. Pero en ti está la vida y la libertad, y en tu ley deseamos deleitarnos. Danos un corazón dispuesto a invertir tiempo en ella, para hallar el deleite y lo grato que es estar sujeto a tu voluntad. Danos un corazón que medite en tu palabra, para hallar la protección y la paz que necesitamos. Danos ese beneficio para que haya dichas en cada uno de nosotros y podamos manifestar a los hombres el bien ser, el bienestar y el bien hacer por tu buena voluntad, para que ellos vean la obra que haces en nosotros y seas exaltado en medio de nosotros delante de todos ellos. Deseamos dar buen fruto, agradable delante de ti. Deseamos prosperar en todo lo que hacemos según tu voluntad. Pero guárdanos de los que te rechazan, de los que se acostumbran al error y de los que confunden con sus pensamientos inestables. Gracias por la palabra de hoy que nos has dado. A ti sea la gloria y la honra, y rogamos por tu bendición. En el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga. Los que moran en ti siempre te alabarán, cuya fuerza está en ti y su corazón en Dios está. Benditos los que moran en ti, siempre te alabarán, cuya fuerza está en ti y su corazón en Dios está. Benditos los que moran en ti, siempre te alabarán, cuya fuerza está en ti y su corazón en Dios está. Lucharemos con poder
todos los que moran en ti siempre te alabarán, cuya fuerza está en ti y su corazón en Dios está. Lucharemos con poder hasta el fin tu rostro ver. Escúchanos, oh Dios poderoso. Bendice hoy nuestra tierra para adorar. Escúchanos, oh Dios poderoso. Bendice hoy nuestra tierra